Muy bien. A ver, iglesia. Piensa en algo que esperas con todo tu corazón y para lo que te has estado preparando. O quizás recuerda aquello para lo que te estuviste preparando durante mucho tiempo y llegó. O también puedes pensar en aquello que por lo que te estuviste preparando mucho tiempo y te diste cuenta que no llegó. Y también algo que estás preparándote y ha pasado mucho tiempo y no llega. Y hay una desesperación en ti que estás pensando, yo creo que ya no va a llegar. Y quiero decirte que esta palabra vamos a ver hoy a un hombre de Dios que estuvo en una encrucijada así, que esperó y vamos a ver qué pasó. Pero va a ser algo bueno para ti esta mañana. Amén. Muy bien. ¿Me pones la imagen 1 para recordar? ¿Se acuerdan? Ahora ya la modifiqué otra vez. Es la cronología bíblica, es para que nosotros tengamos así algo rápido. Cuando empieces en el diluvio, acuérdate que ahí terminó todo y volvió a empezar y nos encontramos en la Biblia la Torre de Babel. Eso fue 150 años después del diluvio. Después, 500 años después del diluvio, aparece en escena Abraham. Dios lo escoge, o sea, 500 años después del diluvio, Dios echa a andar otra vez ese plan. Ya se multiplicó la humanidad otra vez, entonces Dios escoge a Abraham de Ur de los Caldeos, allá de Babilonia, entre el Tigris y el Éufrates. Eso es más o menos 2000 años antes de que naciera Jesucristo. Estamos hablando de Abraham, 2000 años antes de que existiera Jesucristo, de que naciera en la tierra. Luego dice, luego Moisés. Y esto siempre les he dicho yo, acuérdense de estas 3 fechas, son básicas. Abraham 2000 años antes de Cristo, Moisés 1500 años antes de Cristo y David 1000 años antes de Cristo. Y ahí van armando ustedes su tiempo. Entonces, a Abraham, ¿se acuerdan qué promesa o qué le pidió Dios a Abraham? Sí, algo más fuerte. A Isaac. A Moisés, ¿se acuerdan? Años 1500. David, 1000 años antes de Cristo. Y nos encontramos después de esto, después de que Dios escogió a Abraham y de que después de que Dios guió a Moisés que lo sacara de Egipto al pueblo que descendió de Abraham, y luego que el pueblo pidió reyes, y vemos que ese reino que Dios había escogido, ese pueblo que se había multiplicado en millones, se dividió. Y ahí andamos ya en el año 950, antes de que naciera Jesucristo, y empezaron los reyes, y empezó Dios a mandar profetas, porque el pueblo fallaba, y porque el pueblo se arrepentía, volvía a mandar otro, y se dividió en reino del norte y reino del sur. Y hemos visto, de esos profetas hemos visto estos, porque estos tienen algo especial, algo que Dios los mandó a hacer, algo que dices, wow, eso yo no lo podía hacer. Jonás, ¿se acuerdan qué?
¿Qué le mandó a hacer? A lo que le predicaba a los enemigos. A Oseas, que predicó en el reino del norte, ¿qué le pidió? Que se casara con una prostituta. ¿Pero por qué? Dirán ellos, los que no saben. ¿Pero cómo? ¿Qué rápido? ¿Por qué? Para que él pudiera explicar lo que sentía Dios. Bueno, se los dejo de tarea. No, le dijo que se casara con una prostituta para que el pueblo entendiera que ese amor que Dios sentía por el pueblo, por un pueblo infiel que le había sido hecho infiel, y Dios lo perdonaba y lo volvía a recibir, y ya no lo vuelvo a hacer, Dios, y perdóname, me arrepiento, y volvían a hacerlo. Es la infidelidad del pueblo de Dios. Por eso le dijo a Oseas, cásate con una prostituta y vas a tener hijos y te va a ser infiel y la vas a recibir otra vez para que vea el pueblo cómo es mi amor por ellos. Después, Isaías, ¿te acuerdas qué le pidió en el reino del sur? ¿Qué? Que predicara desnudo 3 años. Y Jeremías, ¿qué le pidió? ¿Qué le dijo a Jeremías? Que no se iba a casar, ni iba a tener hijos. ¿Y qué? Que no iba a tener vida. Eso, y vida social. Y a Ezequiel, ¿qué le dijo? Que se iba a morir su esposa repentinamente, el deleite de sus ojos. Muy bien. Entonces, ahora les voy a poner algo que les dije la semana pasada o antepasada. Me pones la imagen 2, pero se las voy a sintetizar así bien rápido. Esto es, ¿qué es esto? El templo, pero ¿dónde está o dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿En Jerusalén? A ver, inciso A, en Michoacán. Inciso B, en Huastepec. O inciso C, en Jerusalén. Ah, sí saben. Sí, está en Jerusalén. Está en Jerusalén. Entonces, este templo, antes a este templo estaba el tabernáculo. Pero David quiso construir un templo. Pero no lo pudo hacer él. Y lo construyó Salomón. Y las imágenes que les pasé el otro, era una cosa impresionantemente de lo rico que era. Las paredes estaban chapeadas en oro, toneladas de oro. Era una cosa impresionante. Y este templo, ¿cuándo cayó? Le voy a dar 3 puntos al que me diga en qué año cayó el templo de Salomón. En el 586. 586 cayó el templo de Salomón. Y después de esto, el pueblo fue llevado ¿a dónde? Al exilio de Babilonia. Después el pueblo regresa a los 70 años. Bueno, empezó la peregrinación, y construyeron el templo de Zorobabel. Zorobabel porque él fue el que los trajo. Él los trajo para acá y construyeron un templo, pero nada que ver con él. Lo construyeron encima de sobre lo que había quedado de sobre el monte Moriah. ¿Ok? A donde está ahorita la mezquita de los musulmanes. La mezquita dorada. Entonces, aquí ellos lo construyeron, pero cuando lo terminaron de construir, los ancianos que habían conocido esto, lloraron, porque no era ni la sombra de Nada que ver. Entonces, las medidas, todo era lo mismo, pero nada que ver. Después de esto, de Zorobabel, llega un rey, Herodes. El mismo rey que mandó matar a los infantes, ¿se acuerdan?
Y entre ellos, ¿a quién quería? ¿Por qué los quería matar? Porque quería matar a Jesús, porque había nacido el Mesías y él decía, no, yo soy el rey. Entonces Herodes manda en el año 20 antes de Cristo, él manda remodelar dijo, llamó a todos los líderes y les dijo, señores, voy a remodelar esto. Y todos dijeron, no puede ser, porque no confiaban en Herodes. Herodes estaba ahí, había sido impuesto por los opositores y él quería granjearse. Entonces también quería que su nombre tuviera fama. Entonces llegan al acuerdo de que lo podía remodelar siempre y cuando tuviera ya todo el material que iba a usar para reconstruirlo. ¿Están conmigo? ¿Y qué creen? ¿Creen que lo remodeló o que lo destruyó? Lo destruyó, pero la parte donde estaba el templo, la explanada, era muy pequeña. Hagan de cuenta el Cerro de la Memoria. ¿Ven que arriba está muy pequeño? Pues él mandó a ampliar. O sea, lo mandó a hacer más ancho de arriba. Pero fue una obra monumental. Ojalá y ustedes busquen cómo fue que Herodes hizo más grande la base. Le echó pilotes, hizo bardas alrededor del cerro y las rellenó de tierra y escombro y lo puso parejito. Y la explanada donde está este templo midió casi 500 metros de largo por 300, como 20 estadios de fútbol. Entonces lo hizo grandísimo y empezó a construir. Entonces este templo es donde al que Jesús le tocó. Este templo, ¿ok? En el mismo lugar los tres, pero este templo, ¿cuándo cayó? En el 70 después de Cristo. Entonces, este templo es el que le tocó a Jesucristo ver. Les platico esto para que vean que cómo puede uno llegar a idolatrar las cosas que uno logra. Podemos llegar a idolatrar, o sea, que desvíe nuestra atención de Dios. Si yo progreso económicamente, era muy pobre, y progreso económicamente, empiezo a sentirme lo máximo, y empiezo a poner mi esperanza en la empresa o en mi familia, y eso empieza a hacer que desvíe mi atención de Dios. Estos templos desviaron la atención del pueblo. Llegó un momento en que esto era más atención que Dios. Lo material era el orgullo nacional. Esto, según los historiadores, Flavio Josefo y todos, decían que cuando el visitante veía aquello arriba del cerro, lo veían y se veía blanco y el oro así, o sea, se veía impresionante. Entonces, todos los visitantes se iban admirados. Es una de las obras de la antigüedad más impresionantes, esta. Entonces, el pueblo llegó a idolatrar eso. Entonces, por eso fue que Dios le dijo a un profeta: voy a acabar con el deleite de tus ojos. ¿Se acuerdan? Que fue a la esposa, pero porque quería transmitirle al pueblo de Dios que iba a acabar con el templo, porque era el deleite de sus ojos, aquello que estaba desviando la atención de él. Entonces, ser profeta, mis amados, ser profeta no era una cosa fácil. Era un trabajo, eran sacrificios, eran persecuciones, eran mandatos de Dios. Según la época era tremendo ser profeta. Entonces a veces era frustrante.
Es el caso de uno que se preparó toda su vida para algo que nunca llegó. ¿Sabes quién es? ¿Me pones la lista otra vez? Es uno de ellos. Se preparó para algo toda su vida. Toda su vida, desde niño, desde joven, estuvo preparándose para algo que él iba a hacer, y de pronto, no. Vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel, ¿por qué se preparó Ezequiel? Porque él era sacerdote, era de la familia sacerdotal, y cuando a él lo deportaron, cuando cayó el templo, ¿me pones otra vez la imagen? Cuando cayó este templo, bueno, cuando tomaron la ciudad, antes de que cayera este templo, se los llevaron a los de Jerusalén, se los llevaron a Babilonia. Entonces, vamos a recordar un poquito. ¿Se acuerdan qué le pasó a su esposa? Ezequiel 24, 15, 16. Ezequiel 24, 15, 16. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe el deleite de tus ojos, pero no llores ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Entonces a este hombre Dios le dijo que le iba a quitar la esposa. Si me la pones en la Reina Valera, porfa. El 16. No, aquí que yo te quito de golpe. Bueno, a este hombre Dios le quitó la esposa de golpe. Sé que muchos hermanos Dios a veces quita de golpe a seres queridos, y pues debe de ser dolorosísimo. Este hombre igual sufrió, pero este hombre, vamos a ver, su vida no nomás pasó por esto, pasó por muchísimas cosas, todo por anunciar la palabra de Dios, todo por servir a Dios, todo por ser un profeta de Dios. Ezequiel 3, 24 al 27. Antes de que le quitara la esposa, vamos a ver qué le pasó. Ezequiel 3, 24 al 27. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondré sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se te pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no te sentarás a ellos, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. A él, Dios lo dejó mudo. Me puse a investigar cuánto tiempo, pero unos dicen que 3 años y medio, otros dicen que hasta 12. El ministerio de Ezequiel duró 22 años. De los cuales o se pasó 3 años y medio mudo o 12. Hay unos que dicen 12, otros dicen 3 años y medio, y te dan ahí los fundamentos. Entonces, yo se los digo, pero solamente hablaba cuando Dios le decía que hablara. A ver, continúa. Mas cuando yo te hubiera hablado, ponme en la versión internacional. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. O sea, solamente cuando Dios le daba palabra.
Cuando Dios le daba palabra, él hablaba. Mientras no, y ya estaba casado. Ojo, ¿no? Ya vivía con la mujer que después Dios le dijo que le iba a quitar. Entonces, para que nosotros veamos la vida de él. Después vemos Ezequiel 4, 9 al 13. Ezequiel 4, 9 al 13. Dios, esta parte es muy larga, entonces yo les voy a resumir. Dios le dijo a Ezequiel que se hiciera, que tomara un ladrillo y que en ese ladrillo hiciera como una maqueta, que dibujara la ciudad de Jerusalén, que lo dibujara y que pusiera alrededor cómo lo iban a sitiar, cómo iba a llegar el enemigo e iban a sitiar la ciudad. ¿Saben lo que es sitiar? Rodear. ¿Se acuerdan del sitio de Jericó? O sea, siempre llegaba el enemigo, llegaba y sitiaba una ciudad y negociaban. Mira, yo traigo mi ejército, te voy a vencer. Si dejas que yo entre a tu ciudad, no voy a matar a nadie. Solamente me das un tributo y yo voy a venir cada 6 meses. Hacían sus negociaciones, pero si no dejas que yo entre, entonces vamos a pelear. Y así me esté 3 meses, 6 meses, 9 meses. Entre más me tarde en entrar, más voy a arrasar contigo. Y así era. Entonces el que defendía confiaba en sus murallas. Toda la ciudad que era amurallada era porque tenía algo de valor. Entonces toda la gente buscaba una ciudad que estuviera amurallada. ¿Por qué? Porque era tu seguridad. Era tú, nosotros, nuestra ciudad amurallada es Dios, es la iglesia, amén. Él es nuestro refugio, es nuestro consolador, Él es nuestro proveedor. Dios es nuestra ciudad amurallada. Entonces, esta gente en ese entonces confiaba en las murallas de su ciudad. Entonces, llegaron y les está diciendo, el Dios le dice a Ezequiel, haz una maqueta, haz un dibujo, una ciudad, y dile a la gente, empieza a decirle, cuando Dios le decía que hablara. Entonces, él lo hacía, entonces la gente veía, pero después le da una orden. Mira, le dice, después toma trigo, cebada, habas, lenteja, mijo y centeno, viértelos en un recipiente y amásalos para hacer pan. Pues ese será tu alimento durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. O sea, vas a hacer una maqueta y te vas a recostar durante 390 días del lado izquierdo. Los eruditos dicen que no es que estuviera todo el día y toda la noche acostado, sino que a cierta hora del día, él se acostaba en algún lugar donde todo mundo lo viera. Porque si algo tenía Ezequiel, aparte de una hermosa voz, porque si ves ahí en el capítulo 1, dice que Dios le dijo que se tragara el rollo, mastícalo, y dice que le fue dulce como la miel. Entonces, no sé, pero los historiadores dicen que era el que tenía la mejor voz. Así que cuando tú ores, si tú quieres ser predicador, si tú quieres ser pastor, si tú dices, Señor, dame una voz como Ezequiel. Amén. Entonces, eso es lo bonito de ir descubriendo cosas en las escrituras. Entonces, Ezequiel tenía una forma de expresar, de dar a entender las cosas de esta forma. Entonces Dios le dijo, vas a estar 300, ¿cuántos años tiene el año? Días tiene el año, 365. Vas a estar más de un año recostándote del lado izquierdo y viendo la maqueta. Pasado ese tiempo, cada día comerás a una hora fija, una ración de 20 ciclos. Estábamos hablando del pan que está haciendo. También a una hora fija
beberás la sexta parte de un hin de agua. Por eso los eruditos dicen que a cierta hora él se recostaba. Cocerás ese pan con excremento humano. Ay, dile un cuscorrón a esa mujer. Es la típica que está contando en las películas. Pero ahorita te voy a preguntar, vas a ver. Cocerás ese pan con excremento humano, pero no quiso. Y a la vista de todos lo comerás, como si fuera una torta de cebada. O sea, es el mandato de Dios. Él lo mandó. ¿Y qué haces? ¿Pero qué hizo? No hizo eso. A ver, luego el Señor añadió: de igual manera los israelitas así comerán alimentos impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. O sea, Dios ya había tenido años y años y siglos de estar batallando y de estar perdonándolos. ¿Se acuerdan de Salomón? Del rey Salomón. Él empezó a meter la idolatría al templo. Él, como se empezó a meter con mujeres extranjeras, empezó a meter ídolos, empezó a construir altares, empezó a satisfacer las necesidades espirituales de sus cientos y cientos y cientos de mujeres. Entonces él empezó a echar a perder al pueblo, los empezó a podrir, y así venía un rey y luego venía otro y le iba añadiendo, y Dios perdonándolos y mandando profetas hasta que Dios dijo: ya, los voy a dispersar. Ya Ezequiel fue el último que avisó lo que iba a pasar. Ojo, Ezequiel, a ver, ¿dónde predicó Ezequiel? ¿Dónde predicó? Si no, me la sacas, Raúl, la sacas. ¿Dónde predicó Ezequiel? ¿En el reino del norte o en el reino del sur? Ninguno de los dos. En Babilonia. Él estaba en el exilio. Ezequiel ya los habían deportado. Daniel había llegado 8 años antes a Babilonia, 8 años antes que Ezequiel, en la primera deportación. En la segunda deportación llegó Ezequiel. Entonces, él les está predicando a los exiliados. ¿Ok? Él les está predicando a los exiliados. Jeremías les está predicando, pero en el reino del sur. Les está predicando a los que van a ser exiliados definitivamente. Y Daniel, el que llegó 8 años antes que él, le predica a los exiliadores, a los conquistadores. ¿Me explico? Daniel les explicó a los que iban a exiliar. Jeremías a los que iban a ser exiliados, y Ezequiel a los que ya estaban exiliados. No está enredoso, hombre. Entonces, de igual manera los israelitas comerán alimentos impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. Aquí Dios ya les dijo, y aparte le dijo a él: ya mira, Ezequiel, no voy a negociar, no ores por ellos, ya he tomado una determinación. Ustedes lean el libro de Ezequiel, está precioso. A ver, continuamos. Entonces exclamé, ahí ya viene lo que la hermanita dijo. Entonces exclamé: no, mi Señor y Dios, yo jamás me he contaminado con nada. Aquí vemos cómo él
Desde niño estaba preparándose, porque él estaba en una ciudad, porque él vivía toda su familia como sacerdotes. Él quería llegar a ser sacerdote, ya tenía 25 años, le faltaban 5 años, 25 años deseando, preparándose para eso. Sus padres lo preparaban, los abuelos le aconsejaban, él vivía para eso. Cuando él tenía 25 años, llega la segunda deportación y se lo llevan allá a Babilonia, cientos y cientos y cientos de kilómetros. Entonces, una vez allí, Dios le da estas órdenes, pero él dice, no, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a guisar? Voy a cocinar el pan que me voy a comer con excremento humano. No, mi Señor y Dios, yo jamás me he contaminado con nada. Desde mi niñez y hasta el día de hoy, jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. Ahí eso te habla de la disciplina de un hombre que se está preparando para algo que al parecer él no sabe, pero él nunca iba a llegar. Nunca iba a ejercer el sacerdocio él. Aquí Dios lo está usando como profeta, pero no iba a poder ejercer el sacerdocio. Él nunca va a regresar a Jerusalén. Él va a morir y no va a regresar. A ver, ¿qué más? Continúa. Está bien, me respondió Dios, te doy permiso para que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo, hijo de hombre, voy a hacer que escasee el alimento en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado con angustia. También el agua racionada la beberán con terror. Escasearán el pan y el agua, y cuando cada uno vea la condición del otro, se horrorizarán y se consumirán a causa de sus pecados. Está hablando de lo que iba a ser lo que venía. Entonces iba a ser terrible. Y con esto, una vez que ya nos hemos dado cuenta de la dura vida de Ezequiel, vamos a regresar vamos a ver el título de la prédica. Preparándose para algo que nunca llegará. Ezequiel 1, del 1 al 2. Esto parece que es muy poquito, pero tiene mucha información. Dice, en el día 5 del mes 4 del año 30, mientras me encontraba entre los deportados o entre los exiliados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones del cielo. Ahí déjamelo. Entonces, aquí está diciendo Ezequiel que en este tiempo, cuando él tenía 30 años, él, en lugar de estar ejerciendo el sacerdocio, él estaba entre los deportados a orillas del río Quebar. El río Quebar son unas un delta, el delta como donde se distribuye en varios arroyos, el río o el Tigris o el Éufrates. Entonces, a orillas del río Quebar, ahí estaban los deportados, a todos los pusieron en ese lugar. Entonces, ahí él estaba
dándoles este mensaje cuando él cumplió 30 años. ¿Por qué cuando cumplió 30 años? ¿Y por qué no cuando llegó a los 25? ¿Por qué a los 30 años? Porque a los 30 años es la edad para empezar el sacerdocio. Por eso Jesucristo empezó a los 30 años su ministerio, porque era el tiempo en el que los sacerdotes, y aparte porque no iban a creer en él, no iban a creer en Jesús. Por eso cuando Nicodemo va y lo ve, le dice, Rabí, porque tenía autoridad, porque ya tenía la edad. Entonces, dice que él estaba a orillas del río Quebar. En lugar de estar, imagínate, ponte en el lugar de él, con todas las expectativas que él tenía, con todo las esperanzas que él tenía y su familia y todos los sueños que él tenía, en lugar de estar en el templo. ¿Me pones la imagen del templo otra vez? En lugar de estar aquí, en este lugar, aquí ejerciendo su sacerdocio. ¿Cuántos años, hasta los cuántos años podía estar ahí? A ver, hasta los 12 años. No, ¿a los cuántos años un sacerdote se retiraba? No. El sumo sacerdote era vitalicio. Sumo sacerdote solamente había uno, pero sacerdotes no, sacerdotes tenían que estar por etapas, sentaban, porque eran muchísimos. Entonces, un sacerdote a los 50, porque los trabajos de un sacerdote eran pesados. Ellos hacían los sacrificios, ellos hacían todo, se cargaban los animales, era pesado. Entonces, esa era la edad en que se retiraban. Entonces, él no estaba aquí, él había soñado con estar ahí, él era lo mejor que él quería. Entonces, en cambio, él estaba en un lugar lleno de moscos, un lugar fértil, pero ha de haber sido un mosquero, y entre carpas, entre casas de campaña, imagínense él en ese lugar, en un lugar extranjero, en un lugar con otro idioma, en un lugar frustrado podría haber estado. Entonces, vamos a ver el 2, regresamos a la escritura. Y habían transcurrido 5 años y 5 meses de que el rey Joaquín fue deportado. O sea, en la primera deportación, con él se fue, pero ya habían transcurrido 5 años y medio. Al rey Joaquín, después de Joaquín, llegó el último rey de Judá, fue Sedequías, y después de él ya se acabaron. Entonces, ahora vamos al Salmo 137, Salmo 137, 1 al 3. Y vean cómo se conecta la historia de Ezequiel, la historia de los exiliados, con esta, no sé, los ochenteros por aquí. Hay una canción de Los Ríos de Babilonia. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces la bailaron? No, yo no iba a los bailes. Dice el Salmo 137:1: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, al acordarnos de Jerusalén, junto a los ríos de Babilonia. Es que imagínense los cientos y cientos y cientos y cientos de exiliados. Después de que tú tenías tu casa, después de que tú tenías tus oficios, después de que tenías todo, y de repente llevarte a acampar, después de haber recorrido más o menos 1000 kilómetros, después de llegar ahí
¿Y a dónde nos llevan? Y de repente los llevan allá a las orillas del río Fuerte, en la Bocatoma. Y ahí los ponen, a ver, tú vas a vivir aquí, tú vas a vivir aquí, tú vas a vivir aquí, y ahí, y ya, eso es todo. Entonces, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sí, sí, pero están ahí. ¿Por qué están ahí? Por desobedientes. Por desobedientes, por idólatras, por todo ese tipo de cosas. Y ahí sí, ahí ya estaban llorando, acordándonos de Sión. Ahora sí, ellos decían, más vale estar 1 año en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Continuamos. En los álamos que allí había en Babilonia, ahí colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canción, eran los chirrines. Ahí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. A ver, continuamos para que... ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ahora yo te digo, cuando estamos en la iglesia, es tierra extraña. Y aún así hay gente que no canta. Entonces, ¿cómo? A ver, para los de la alabanza, chéquense este dato, les va a servir. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Dicen ellos, los exiliados. ¿Cómo vamos a cantarle nosotros? Es como si eran como rocolas. Ahora cántanos, ahora cántenos. Y ahí se ponían, y si no cantaban, ¿qué les hacían? Entonces, ¿y cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano derecha pierda su destreza. Hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Verdad? Entonces ellos están añorando Jerusalén. Que mi mano derecha pierda su destreza si me olvido de ti. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar, como a Ezequiel. Señor, acuérdate de los edomitas el día que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Pero es que fue el deseo de Dios. Dios, así como los llevó cautivos, así Dios los va a liberar. Y Ezequiel no solamente fue para profetizar destrucción, sino también las últimas 2 visiones, que tuvo 7 visiones de Ezequiel. Las últimas 2 visiones de Ezequiel son para enseñar lo que iba a ser el nuevo templo, lo que iba a ser la nueva Jerusalén. Entonces era cosa hermosa las últimas 2 visiones. Bien, entonces, viendo ya esto, sabemos de la infinita misericordia de Dios, de la paciencia de Dios. Y aquí creo que todos somos testigos de la misericordia y de la paciencia de Dios. Amén. Todos los que estamos aquí, todos hemos tenido una prueba del amor de Dios, del poder de Dios, de lo increíble que es Dios. Pero también todos sabemos, estamos conociendo a Dios, pero también sabemos que tarde o temprano la justicia de Dios nos alcanza. Tarde o temprano. Dios, así como es paciente y todo, si no te arrepientes, la justicia de Dios
va a caer sobre ti. La mano de Dios va a caer sobre ti. La mano de Dios no te va a sostener. La mano de Dios va a caer sobre ti. Entonces, nadie quiere estar con la mano de Dios encima. Todos queremos estar en el hueco de la mano de Dios. Amén. Entonces, la receta para eso es que seamos obedientes. Entonces, si al igual que Ezequiel, alguno de nosotros está esperando o se ha preparado toda su vida para algo y no ha llegado, o te has preparado toda tu vida y ya estás convencido de que no llegó, o te has preparado toda tu vida, y yo creo que los jóvenes son los que esperan más cosas. Bueno, al menos su caja de peticiones, de esperanzas, es más grande. Yo creo que ellos deben de tomar muy en cuenta, bueno, todos tenemos que tomar muy en cuenta esta historia, esta vida de Ezequiel, de la preparación, pero también tenemos que prepararnos por si no llega. Amén. Porque podemos prepararnos. Un ejemplo, no puedes frustrarte como hijo de Dios, no puedes frustrarte si tú te preparas para una carrera y de repente, en lugar de verte en el templo, te ves en los ríos de Babilonia. Me preparé para ser licenciado y estoy trabajando en una caja en el Oxxo. Y eso puede hacer que el cristiano se deprima y esté haciendo endechas, como en el Salmo 137. Y el patrón me dice, haz esto. Y el patrón me dice, haz esto. Si yo me preparé para ser patrón, si yo me preparé para hacer esto, ¿y cómo es que estoy ahorita recibiendo órdenes de alguien que no es mejor que yo estoy más preparado que él? Esos momentos es cuando el cristiano tiene que recurrir a la palabra de Dios. Cuando conoces esta historia, acuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz y es oportuna. Cuando tú ya conoces esta historia, tú puedes platicar con Dios. Y así como el rey Ezequías, cuando le dijo Dios, cuando mandó al profeta y le dijo, prepara tu vida porque ya te vas a morir. Y él aquí, ¿qué hizo? Él recurrió, clamó a lo que él tenía, lo que él hacía, y le dijo, Señor, si me muero, ¿quién te va a alabar como yo? Aquí, Ezequiel, cuando le dijo, vas a comer pan cocinado con excremento de perro, ¿de qué? De humano, perdón, de humano. Y él, no te rías, Gloria, dale un codazo. Allí, él ¿a qué recurrió? ¿A qué recurrió Ezequiel? Él dijo, Señor, toda mi vida me he preparado, toda mi vida no ha entrado en mis labios cosa impura. Y Dios le dijo, está bien, es cierto. A Ezequiel le dio 15 años de vida, alargó su vida, le dio una oportunidad de 15 años. A Ezequiel le dijo, está bien, pero lo vas a hacer delante de toda la gente te va a ver que estás cocinando tu pan con excremento ¿de qué? De vaca. Para que ellos vean a lo que van, lo que va a pasar. Entonces, nosotros podemos recurrir para platicar con Dios. Una vez que hemos conocido esta historia, podemos platicar con Dios y decirle, Dios, me preparé, toda mi vida me preparé, puse lo que yo sabía, lo que a mí me dijeron que era lo correcto, me puse a estudiar, me puse a hacer esto y aquí estoy. Yo quiero servirte en este momento, pero
mis opresores no me hacen estar a gusto. No puedo disfrutar de mi trabajo, así como igualito en los ríos de Babilonia. No quiero estar en los ríos de Babilonia, Señor. Conozco la historia de tu hijo Ezequiel, que no se repita en mí, Padre.